Vamos a continuar ahora con la segunda parte de lo que sería el análisis de regresión. Y en particular en este video vamos a abordar cómo se evalúa la calidad del modelo propuesto, es decir, vamos a hacer diagnósticos del modelo. La verificación de la adecuación del modelo es una parte importante del análisis de datos y en general siempre va a ser necesario. Primero, examinar si el modelo ajustado proporciona una adecuada aproximación al verdadero sistema. Y en segundo lugar, verificar que se cumplan los supuestos que subyacen a la obtención de ese modelo. En forma gráfica podemos evaluar no solo si se cumplen los supuestos subyacentes a la obtención del modelo, sino también si ese modelo es adecuado o no. O sea, la idea es si es una verdadera aproximación al conjunto de datos experimentales. Y eso lo podemos hacer en forma gráfica por la evaluación de los residuos. Ya dijimos que los residuos, ¿qué eran? Los residuos no son otra cosa que la diferencia entre el valor medido y el valor predicho por el modelo. Esos residuos se pueden graficar en función de la respuesta predicha por el modelo. Vemos que acá en el eje de las Y están los residuos y que en el eje de las X estaría la respuesta predicha. Si tanto los supuestos se cumplen como si el modelo es adecuado, lo que vamos a tener es que los residuos se distribuyen de forma simétrica alrededor de una media igual a cero y la dispersión a ambos lados de esa media igual a cero es igual para todos los valores de y predicho. Es decir que si nosotros acá graficáramos dos líneas horizontales, todos los residuos quedarían incluidos dentro de esa banda horizontal. Lo mismo que hicimos antes, o sea, no es nada nuevo el análisis de los gráficos de residuos. En este otro caso que tenemos acá, se han graficado los residuos, pero lo que se observa es que la dispersión de los residuos alrededor de la media cero es muy pequeña para valores de la respuesta predicha baja y los valores de la respuesta predicha alta, y sin embargo es muy grande esa dispersión para los valores medios, lo que indicaría que la varianza no es homogénea. En este otro caso, lo que vemos es que si bien la dispersión alrededor de, por ejemplo, una línea que pasa por el medio de cada una de estas de este dibujo, en ese caso la línea no sería una línea recta, sino que sería una cuadrática, por ejemplo. Lo que vemos es que el ajuste lineal que se propuso, ¿sí? O con una función de una recta, no es adecuado. Es decir, que si bien en este caso directamente el modelo propuesto no ajusta a los datos experimentales. Y en este otro caso tenemos que, además de que el modelo no ajusta a los datos experimentales, la varianza tampoco es homogénea, ya que en esta zona la varianza es muy pequeña y en este caso la varianza va aumentando a medida que la respuesta predicha aumenta. Eh, entonces, con este gráfico de residuos, uno puede ir evaluando los dos aspectos que dijimos al comienzo de la presentación, es decir, por un lado ver si se cumplen los supuestos y por otro lado ver si el modelo se ajusta adecuadamente o no a los datos experimentales. En este otro caso simplemente sería como el gráfico que vimos al principio, donde aparentemente los residuos se distribuyen de manera homogénea, es decir, tienen igual dispersión a ambos lados de la media cero, lo cual indicaría una varianza constante o homogénea para todos los niveles de X, o a su vez esos valores de X se relacionan con la respuesta predicha, pero sin embargo acá hay algunos puntos, ¿sí?, que están alejados de la población mayoritaria y
eso podría indicar que existen datos anómalos o atípicos. Obviamente que siempre esto hay que comprobarlo por medio de test estadísticos y no descartarlos en primera instancia. Otro enfoque para analizar la significancia del modelo consiste en descomponer la variabilidad observada y a partir de ello probar hipótesis, es decir, de hacer un análisis de varianza. En la gráfica XY que tenemos representada en esta diapositiva podemos observar las desviaciones que tenemos en este análisis de regresión. Por un lado hay una desviación total que nos indica cómo se aparta cada uno de los valores de la variable respuesta obtenidos respecto de la media de ese conjunto de valores. Esa desviación total está representada por la diferencia entre I sub i menos el I sub i medio. Esta desviación puede dividirse en dos componentes. Si vemos acá geométricamente la representación, esta distancia es la suma de esta y de esta distancia, o de este y de este segmento. Por un lado, vamos a tener que la diferencia entre el valor que predice la recta o el modelo ajustado y la media de todos los valores de la variable respuesta obtenidos en el experimento es lo que vamos a llamar desviación explicada por el modelo. Si esta recta fuera horizontal, la pendiente sería 0 y en ese caso esta diferencia también valdría 0. Y una recta de pendiente 0, que estaría puesta en forma horizontal en este gráfico, implicaría que esa recta no puede explicar ninguna desviación. No hay desviación asociada con esa recta. Y por último, la desviación que está asociada con cómo se aparta cada uno de los valores de la variable respuesta respecto de la recta ajustada, o sea, del modelo ajustado o de la recta de regresión que estamos proponiendo, esta desviación me da una desviación no explicada por el modelo. Esto lo podemos hacer para cada uno de los puntos X y del conjunto de n datos. Si sumamos los cuadrados de esas desviaciones, utilizando ahora sí todos los puntos, por eso yo acá pongo sumatoria desde 1 hasta n, que son todos los puntos, obtenemos las variaciones, es decir, la suma de cuadrados, ya sea total, cuando hablamos de la variación total, la suma de cuadrados de la regresión, cuando hablamos de la variación que explica la recta de regresión, y la suma de cuadrados del error cuando hablamos de la variación que no explica el modelo que proponemos. De modo tal que la variación total se puede dividir ahora en dos componentes de variabilidad. Lo que vamos a hacer es establecer una tabla de análisis de varianza para poder analizar la significancia de cada una de estas variabilidades que estamos proponiendo. En esta otra diapositiva volvemos a ver la partición de la suma de cuadrados totales, tal como veíamos en los diseños que propusimos a lo largo de toda la cursada, y para poder llegar a la tabla de análisis de varianza nos faltaría primero determinar los grados de libertad de cada uno de los términos. Por empezar, si observamos esta expresión, tenemos n valores de I sub i y solamente una media calculada, por eso los grados de libertad son n-1. Después, si observamos esta otra expresión, volvemos a tener n valores de I sub i, ¿sí? Que es el conjunto de pares de valores x y que tenemos. Y por otro lado, vamos a tener que la I predicha nace o se puede obtener a partir del modelo ajustado o de la recta de regresión que mejor ajusta a los datos experimentales, y esa recta de regresión nosotros tenemos involucrado la estimación, o hay una estimación de dos parámetros que son la ordenada al origen y la pendiente. P, que está representado acá en esta diferencia, es el número de parámetros estimados en la regresión. En nuestro caso son dos, A y B.
Así que esto es n menos 2. Por otro lado, los grados de libertad asociados con la variación explicada, vamos a tener que son, por un lado, nuevamente, lo, lo que está relacionado con el predicho, en el cual se estiman, dijimos ya, dos parámetros. Entonces, son esos A y B. Y por otro lado, la media que calculamos que es una sola y por eso este grado de libertad asociado con esta suma de cuadrados va a ser P menos 1. Si nosotros sacamos los paréntesis, obviamente que este P con este P se cancela y me queda igual a este otro miembro de la igualdad. En esta diapositiva observamos la tabla de análisis de varianza, con la cual vamos a probar si hay una relación significativa entre las variables x e y, es decir, entre la variable independiente y la variable respuesta. La hipótesis nula implicaría que esa relación no existe, o sea que no hay una relación significativa, con lo cual si no hay una relación significativa, lo que estamos diciendo es que el modelo que estamos proponiendo no explica la variación que estamos observando. En ese caso, si el modelo no explica la variación, es porque la pendiente de la recta de regresión, como vimos recién, es igual a 0, la recta estaría horizontal y no estaría explicando la dispersión de puntos alrededor de la y media. Por otro lado, la hipótesis alternativa consiste en decir que sí realmente hay una relación significativa entre x e y que es válido plantear el modelo de regresión tal como lo estamos haciendo. En esta tabla de ANAVA vemos la suma de cuadrados totales que se particiona en estas dos componentes, una que corresponde a la variación que explica la regresión y otra a la variación que no explica la regresión y que llamamos suma de cuadrados del error, los correspondientes grados de libertad y si dividimos la suma de cuadrados por sus grados de libertad obtenemos el cuadrado medio. Al dividir el cuadrado medio de la regresión respecto de la del error, lo que hacemos es generar un estadístico de prueba, ¿sí?, de la tabla F, que podemos comparar con el F de tabla, con un nivel de significación dado y los grados de libertad que corresponden al numerador y al denominador y ver si este estadístico de prueba es mayor que el F de tabla, entonces en ese caso se rechaza H0 y nos quedamos con la hipótesis alternativa y decimos que la relación entre X e Y es realmente significativa y que tiene sentido plantear el modelo de regresión. Para no calcular estas diferencias y después elevarlas al cuadrado, hay otras expresiones más sencillas que pueden trabajar con los datos de la calculadora que vamos a ver en la diapositiva que sigue. Acá tenemos la misma tabla de ANAVA, ¿sí? En esta parte es exactamente igual que antes. Y acá están las expresiones de cálculo más simplificadas con las cuales podemos evaluar la suma de cuadrados totales, la suma de cuadrados del error y la suma de cuadrados de la regresión. Dependen todas de SXX, SII y SXI que ya calculamos. Obviamente que la suma de estas dos me va a dar esta, o si yo tengo esta y calculé esta, podemos hacer la diferencia entre la total y la de regresión para obtener la del error. Si nosotros recordamos la sumatoria de cuadrados debida al error, yo ahora lo voy a escribir acá arriba, era la sumatoria, ¿sí?, de cada valor i sub i menos el valor que predice la recta, y esto al cuadrado. Y si tenemos esto en consideración, lo que está adentro de la sumatoria, ¿sí?, era lo que venimos llamando, ¿qué cosa? Residuo en el modelo, ¿sí? Es cada valor menos el valor predicho. Y si yo esto lo divido por el número de grados de libertad totales, que sería n-2, ¿sí?, pues son dos los parámetros que estamos evaluando. En realidad, esto que tenemos acá es lo que veníamos llamando la varianza residual.
Por eso yo les adelanté que había una forma mucho más sencilla de calcular la varianza residual, ¿sí? Que ven es la suma de cuadrados del error, que es esto, dividido los grados de libertad, que es esto, o sea que lo que aparece en este cuadradito es la varianza residual y se puede calcular a partir de esta expresión y no haciendo la resta de cada valor experimental menos el valor que predice la recta, elevando al cuadrado y sumando todo. Eh, Nuevamente acá en la nava nos está diciendo que si el f que calculamos es mayor que el f de tabla, rechazó la h0 y la relación entre x e y es significativa. O sea, en realidad esto es igual que la tabla anterior, nada más que con las expresiones de cálculo de las sumatorias. Observemos ahora estos dos gráficos. Si nosotros observamos el gráfico de la izquierda, podemos decir para el conjunto de valores experimentales se plantea un modelo de regresión y se busca la recta que mejor ajuste a los datos experimentales. Si nosotros hiciéramos el análisis de varianza, encontraríamos que hay una relación significativa entre X e Y. Lo que nos faltaría saber es realmente si lo que nosotros planteamos, ¿no? Que es que los datos se ajustan a una línea recta, es correcto o no. Es decir, que nos faltaría ver si la relación que nosotros planteamos, matemática, el tipo de relación matemática que planteamos, permite hacer estimaciones con una precisión aceptable. Si nosotros observamos el gráfico de la derecha, es evidente que para el conjunto de puntos experimentales que tenemos, el planteo de una línea recta que los ajuste no es tan correcto como si hubiéramos planteado una ecuación cuadrática o una función cuadrática de y respecto de x, donde evidentemente la distancia que hay entre los puntos experimentales y el valor que predice el modelo es mucho menor. Una prueba que nos ayuda a evaluar si el orden del modelo que elegimos es el correcto, es decir, por ejemplo, si supusimos un efecto lineal y en realidad no es un efecto lineal o una relación lineal la que observamos, sino que más bien la función que deberíamos utilizar es una función polinómica, ¿sí? Es decir, hay una curvatura. Podemos utilizar una prueba que se llama prueba de falta de ajuste. En inglés, esa prueba se llama lack of fit, es decir, la prueba de falta de ajuste o de lack of fit. Por eso a veces esto se simboliza así o así. En esa prueba, lo que nosotros hacemos sí o sí, o para realizar esa prueba, lo que necesitamos es sí o sí hacer replicados. Es decir, que tener para cada valor de x, y del conjunto de datos varios valores de la variable respuesta. En este caso tenemos que para cada valor de x, y que está planteado en este diagrama de dispersión, hay dos valores, que son los que están en celeste, de la variable respuesta. Y el promedio de esos dos valores es el que está representado con un triángulo rojo en cada uno de los niveles de XY. La hipótesis nula que corresponde a esta prueba, ¿sí?, es que el modelo lineal es adecuado. Es decir, que dijimos que hipótesis nula implicaba no cambio, por eso lo que estamos diciendo es el modelo que propuse es el adecuado. Y si es el adecuado, no hay una falta de ajuste. El modelo ajusta perfectamente a los datos experimentales.
Y por otro lado, la hipótesis alternativa indica que el modelo que yo propuse no es el adecuado y que lo tengo que cambiar. Con lo cual lo que estoy diciendo en otras palabras es que hay una falta de ajuste de la recta de regresión a los datos experimentales. Como ahora tenemos que el número total de datos, ¿sí? O de pares XY sub i se va a corresponder, por empezar, a un número de niveles de X, es decir, yo acá el número de niveles de X que tengo son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no, vamos a ver cuántos hay. Hay un nivel de X, dos niveles de X, tres niveles de X, 4, después tengo 5 y después tengo 6. Es decir, que en total tengo 6 niveles de X. Para nuestro problema particular, m, que es lo que está planteado acá, es igual a 6. ¿Cuántas réplicas tengo por nivel? En este caso, tenemos que todas las réplicas en todos los niveles son 2. Es decir, que hay igual número de réplicas, pero eso no pasa siempre. Por eso es que es importante considerar cuántas réplicas hay en cada nivel de XY. Acá, como son todas iguales, directamente puedo decir que el número de réplicas es 2. Si yo multiplico 2 por 6, voy a obtener el número total de pares de valores que tiene el experimento, que son 12. Si contamos los puntitos celestes, son justamente 12. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Si sumamos todas las réplicas que hay, me da el número total de datos. ¿Sí? Yo acá lo que hice es 2 por 6 porque hay 2 réplicas por cada uno de los 6 niveles. Cuando un modelo no se ajusta bien a los datos, los residuos, ¿sí? ¿Cuáles serán los residuos? El valor de la diferencia entre cada valor experimental de la variable respuesta y el valor predicho por el modelo para esa variable. Y eso dijimos que era esta distancia, ¿sí? Que está relacionado con la varianza residual. Entonces, estábamos diciendo que cuando un modelo no se ajusta bien a los datos, estos residuos van a estar influidos no solo por el error aleatorio, sino también por un error debido a la falta de ajuste. En esta prueba, esos dos errores se separan. Por eso, lo que antes era un residuo, ahora se va a dividir en dos desviaciones. Una de las desviaciones es cómo se aparta cada uno de los valores de la variable respuesta que obtengo para un mismo nivel de XY, es decir, las réplicas, respecto de la media de ese conjunto de réplicas. Es decir, si yo acá tuviera muchos I sub i y sacara la media, obtendría una campana de Gauss y lo que hay de diferencia entre cada valor y la media de esa campana, ¿sí? Es lo que vamos a llamar un error puro, ¿sí? Este error puro es precisamente un error experimental o un error aleatorio. ¿Y por qué le decimos un error puro? Porque yo para un XY estoy repitiendo la medida varias veces y estoy obteniendo varias valores de la variable respuesta y eso se distribuye en forma normal a partir de la media y eso se asocia con el error de la medida experimental y es un error puro, independiente completamente del modelo que yo estoy proponiendo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para ser calculada solo necesito saber cómo varían las y en cada nivel de XY. Eso entonces es la desviación que estamos planteando acá. Y después, para completar este segmento, me faltaría ver esto qué representa. Y esto que estamos obteniendo acá es la diferencia entre la media de ese conjunto de observaciones repetidas que yo obtengo para un dado valor de XY y el valor que predice el modelo para ese XY. Es decir, es una diferencia entre la media de las observaciones y el valor predicho por el modelo.
Esto que tenemos acá es lo que nos va a medir la falta de ajuste. ¿Mm? ¿Por qué? Porque si las medias de cada una de las poblaciones que obtengo para cada valor de XY están muy apartadas respecto del modelo que estoy proponiendo, ¿sí? Que sería esto, entonces realmente habría una falta de ajuste, ¿no? Y deberíamos cambiar de modelo. De este modo, cada una de las desviaciones que planteamos, que son para cada uno de los XY y sub i que tenemos, si las consideramos para todo el conjunto de puntos y en ese caso las elevamos al cuadrado y luego las sumamos, entonces vamos a tener la suma de cuadrados totales y cómo se particiona esa suma de cuadrados totales en una variación que explica el modelo de regresión que estamos proponiendo, en un término que se debe solo al error aleatorio o experimental o error puro, por eso le pusimos EP, y un término que ahora nos va a permitir evaluar cómo ajusta esa función que nosotros proponemos al conjunto de valores experimentales. Con esto, nuevamente, vamos a construir una tabla de análisis de varianza. Para calcular o para construir esa tabla, lo que necesitamos todavía son los grados de libertad. Por empezar, los grados de libertad totales siguen siendo n-1 y los grados de libertad del modelo son 2 menos 1, es decir, que eso no cambió. 2 menos 1 me quedaría 1. Y después me queda los grados de libertad asociados a esto. ¿Y cómo lo podemos calcular? La cantidad de valores experimentales es n, mayúscula, y tenemos que la cantidad de medias que calculamos son una media para cada uno de los niveles de XY. Por lo tanto, son m medias. Los grados de libertad de esto es n menos m. Y los grados de libertad de la falta de ajuste son m, que son los valores de las medias que calculamos, menos la cantidad de parámetros que estimamos en el modelo de regresión, que son 2, o sea, m menos 2. Entonces esto es n menos m y m menos 2. En esta diapositiva entonces vemos la suma de cuadrados y sus correspondientes grados de libertad, que ya vimos que recién la falta de ajuste era m menos 2 y que el error experimental puro era n menos m, que eran los niveles de XY que tenemos, y al dividir cada suma de cuadrados por los grados de libertad, obtenemos los cuadrados medios correspondientes. Como en este ensayo lo que nosotros estamos haciendo es probar, ¿no es cierto?, la hipótesis de si el modelo es adecuado o no, o si hay una falta de ajuste, la hipótesis que estamos planteando es si H0 el modelo es adecuado, ¿sí? Entonces, con lo cual, si el modelo es adecuado, no hay falta de ajuste. Y el H1 es que hay falta de ajuste. Si nosotros pensamos que queremos probar esto, vamos a tener que dividir el cuadrado medio que está asociado a la falta de ajuste con el cuadrado medio del error para obtener el estadístico de prueba y compararlo con el estadístico de tabla, en el cual fijamos el nivel de significancia y tenemos que los grados de libertad del numerador son m menos p y los grados de libertad del denominador son n menos m, que es lo que está indicado acá. Si nosotros queremos en realidad qué es lo más conveniente, y lo más conveniente es que el modelo que propusimos sea realmente el adecuado, es decir, que no haya falta de ajuste. Por lo tanto, en este ensayo lo que es de interés es no rechazar H0, que es lo contrario de lo que hacemos siempre. Por otro lado, tenemos que, si nosotros volvemos a lo que pensábamos antes y que dijimos que en la tabla de ANAVA anterior lo que yo probaba era, primero si había una relación significativa entre las variables o no. Por lo tanto, la hipótesis nula era que no había relación significativa y la hipótesis alternativa que sí había relación significativa. Por lo tanto, beta era distinto de 0.
Si yo quiero probar eso, lo que vamos a hacer es obtener un estadístico de prueba para la parte de la variabilidad asociada con el modelo de regresión, y entonces lo que vamos a hacer es, en ese caso, eh, dividir el cuadrado medio de la regresión por el cuadrado medio del error y comparar este estadístico de prueba con el de tabla. ¿Qué nos va a interesar? Que sí realmente haya una relación significativa. Es decir, en este caso nos va a interesar rechazar H0 en favor de H1. ¿Mm? Por eso guarda cuando plantean las hipótesis de esto y con cuál de las hipótesis en realidad nos queremos quedar. Si hay una falta de ajuste, realmente lo que deberíamos hacer es cambiar el modelo. Por ejemplo, en vez de trabajar con una función que es una recta, podríamos trabajar con una función cuadrática. Ahí tendríamos que evaluar tres parámetros y bueno, cambiarían todas las expresiones, obviamente. En esta otra diapositiva vemos cómo se calcula la suma de cuadrados que hemos planteado. La suma de cuadrados totales se calcula igual que antes, al igual que la regresión. Y ahora sacamos la del error haciendo cada uno de los valores que tenemos al cuadrado y después sacamos el promedio de cada uno de los niveles de XY entre los valores replicados que tenemos. Y después ese promedio lo elevamos al cuadrado y lo multiplicamos por la cantidad de réplicas que hay en ese nivel. Cuando hacemos esta diferencia nos tiene que dar positiva, obviamente, y después la falta de ajuste sale por diferencia. Es decir, a este valor le restamos este valor y le restamos este valor y nos va a quedar la suma de cuadrados de la falta de ajuste. El resto de la tabla es exactamente igual a la diapositiva anterior. Lo que sí quiero hacerles notar es que ahora esto que tenemos acá, o sea, a ver, déjenme que busque un lápiz. Esto que tenemos acá ya no es más la varianza residual. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dijimos que el residuo lo habíamos partido en dos contribuciones. Entonces eso ya no es más la varianza residual. Y si no hay réplicas, ¿qué pasa? ¿Sí? ¿Podemos evaluar la COFI? Sí, podemos evaluar aún la falta de ajuste, porque lo podemos hacer con los gráficos de los residuos, como vimos. Vieron que cuando empezamos esta presentación habíamos visto que si los residuos tenían una forma curvada, o sea, se distribuían con un patrón que no era el horizontal y de forma homogénea, ¿sí? Lo que nosotros podemos llegar a decir es que el modelo no ajusta correctamente a los datos experimentales, por eso tenemos o todos residuos positivos a bajos niveles de la respuesta o todos residuos, por ejemplo, negativos en la zona central y positivos de nuevo en la otra zona, ¿sí? O sea, serían esos gráficos de residuo que vimos que cómo eran, eh, que tenían esta forma, ¿no? Así. Otro criterio que nos permite evaluar con qué calidad el modelo se ajusta a los datos es lo que vamos a definir como coeficiente de determinación y vamos a simbolizar con una R mayúscula elevada al cuadrado. Este coeficiente lo que mide es, según lo que dice acá en la diapositiva, es la proporción de la variabilidad en los datos, es decir, en la respuesta observada, que es explicada por el modelo de regresión que estamos proponiendo. Por eso es un cociente entre la suma de cuadrados de la regresión y la variabilidad total, es decir, la suma de cuadrados totales. Si nosotros consideramos que no tenemos réplicas, esta suma de cuadrados totales va a ser la suma de cuadrados de la regresión más la suma de cuadrados del error.
En el caso de que no haya réplicas, cuando se hace muy pequeña la suma de cuadrados de los residuos, es decir, que en ese caso lo que tendríamos es que la recta que estamos proponiendo o el modelo que estamos proponiendo ajusta muy bien a los datos experimentales. Y por eso esto que está acá abajo, que en realidad evalúa la variabilidad asociada a los residuos, siendo los residuos esto que tenemos acá, ¿sí? Esto que está acá, ¿no? ¿Se acuerdan que era la sumatoria de los cuadrados de esto? Entonces, cuando estos residuos se hacen muy pequeños, lo que vamos a tener es que el R cuadrado, o sea, esto es prácticamente despreciable frente a la suma de cuadrados de la regresión y el R cuadrado tiende a 1. Cuando esta suma de cuadrados de los residuos es muy importante, entonces esto disminuye y lo que vamos a tener es que este coeficiente de determinación va a tender a 0. La expresión que nos permite calcular el coeficiente de determinación es la que está incluida acá. Cuando, ¿sí? Y esto es importante, cuando hay medidas repetidas, es decir, que hay una evaluación del error puro, R cuadrado nunca va a llegar a ser 1, ¿sí? No importa lo bien que el modelo ajuste los datos. Y esto es porque el modelo justamente lo que no hace es explicar la variación en los datos debido al error puro. Y eso va a ser un límite para el cálculo de R cuadrado, es decir, un límite para que eso se aproxime al valor unitario. Otro criterio con el que podemos evaluar con qué calidad el modelo se ajusta a los datos es el que conocemos con el nombre de coeficiente de correlación R. Este coeficiente, que está definido según lo que indica la diapositiva por la relación entre S de xy y la raíz del producto de Cxx por Sii, es un número adimensional que oscila entre -1 y 1 y muestra en qué grado x e y están linealmente asociadas. Cuando R es igual a -1 o es igual a 1, se dice que existe una relación lineal perfecta entre las dos variables. Si el coeficiente de correlación no es significativamente distinto de 0, las variables no están correlacionadas. Esto no quiere decir que no existe relación entre ellas. Puede que no exista, pero no quiere decir necesariamente que no exista relación entre ellas, sino que no hay una relación lineal. Como vemos acá, en este caso podríamos decir que no hay relación entre ellas, pero en este caso sí hay relación, pero la relación no es lineal. Y en ambos casos el R me da 0. Cuando el R es negativo, las pendientes de las rectas son negativas y cuando el R es positivo, las pendientes son positivas. Y a medida que el R se acerca a 0, nos estamos acercando a este caso límite. Como vimos, cuando tuvimos que calcular el estimador de la pendiente de la recta de regresión, encontramos que ese estimador era igual a S de xy dividido S de xx. Si hacemos este reemplazo en esta expresión, vamos a encontrar esta otra expresión que tenemos acá en este costado de la diapositiva y que vincula el coeficiente de correlación con la pendiente de la recta con la cual estamos ajustando los datos experimentales. ¿Y para qué hacemos esta o buscamos esta relación? Buscamos esta relación porque si B es 0, entonces R es 0, porque S de XX y S de II son siempre distintos de 0. Y esto lo que quiere decir es que si no hay correlación entre X y Y, no puede existir una regresión lineal significativa entre dichas variables.
Por lo que dijimos en la diapositiva anterior, cuando nosotros planteábamos la hipótesis nula de si la regresión no era significativa en contraposición de una hipótesis alternativa donde la regresión sí lo es equivalente matemáticamente a plantear si existe o no correlación entre las variables x e y que tenemos bajo estudio. La H0 implica que no hay correlación y el H1 que sí hay correlación. Rho en este caso es el parámetro que representa el coeficiente de correlación de la población de datos. Si la población es infinita, ese parámetro nunca lo vamos a conocer y por eso lo estamos estimando con el R. Es decir, que R es un estimador de Rho. Para ver con cuál de las dos hipótesis nos quedamos, calculamos el estadístico de prueba T0, ¿sí? Que tiene implícito el R calculado en base al conjunto de datos, N es la cantidad de datos con el cual calculé R, menos 2 es por los grados de libertad que pierdo al evaluar el parámetro alfa y beta, y abajo es 1 menos R cuadrado, dado que R cuadrado siempre es menor que 1, vamos a tener que esta raíz siempre va a ser positiva y distinta de 0. En el caso de que el t calculado o el estadístico de prueba sea mayor que el t de alfa con un ensayo de 2 colas, porque lo que estamos diciendo es que es igual o distinto, es decir, que es un test de hipótesis de 2 colas, en ese caso voy a rechazar la hipótesis nula y diremos que el coeficiente de correlación es significativo, lo cual equivale también a decir que hay una regresión significativa entre las variables. Para terminar esta clase, y como estuvimos hablando del ensayo de falta de ajuste y de la necesidad de tener réplicas para poder realizar ese ensayo, nuestra pregunta sería ¿cómo distribuyo esas réplicas en un experimento planificado? Réplicas, obviamente, tengo que seleccionar los valores de x de la variable independiente de modo tal de que para cada uno de esos valores de la variable independiente tener un conjunto de réplicas apropiado. Como vemos en todos estos dibujos, la cantidad total de puntos es 14, ¿sí? En todos ellos, y estamos trabajando con una función lineal de modo tal de que el número de parámetros estimados va a ser 2, la ordenada del origen y la pendiente, por eso P es igual a 2. El número de niveles, si tenemos 14 puntos y 14 niveles, quiere decir que no hay replicados. Mientras que si hay 7 niveles, puedes hacer 2 réplicas en cada uno de los niveles de X. Si hay 5, puedo elegir hacer 2 réplicas en los centrales, que ahí tendríamos 6 valores, y después tendríamos 4 y 4 en los extremos, 4 y 4, 8 y 6 son 14, así que tendríamos ahí los 14 puntos en total que forman parte del ensayo. En este otro caso tenemos menos niveles de X y tenemos más réplicas en los extremos y seguimos teniendo 2 en los puntos centrales, igual que acá que tenemos 2 en este punto central y estas que tienen en total 6 cada uno. Y tenemos 7 y 7 valores. Para poder realizar el ensayo de falta de ajuste vamos a tener que calcular los grados de libertad de la falta de ajuste y los grados de libertad del error puro. Los grados de libertad de la falta de ajuste van a ser igual al número de niveles menos el número de parámetros que evalúo o que estimo. Entonces tengo el número de niveles sacará 14 menos 2, siempre es 2, en todos estos casos 12. Quiere decir que esta columna se obtiene restándole 2 a la columna de M. Y el error puro es, según el número de datos que tengo, que es 14, a 14 le tengo que restar esto que está acá. Me va a dar 0 en este caso, 14 menos 7, 14 menos 7, 7 acá, 14 menos 5, 9 acá y así siguiendo. Si yo quiero estimar, o sea, ver o ensayar la falta de ajuste, obviamente que los grados de libertad ni de la falta de ajuste ni del error pueden ser 0. ¿Por qué? Porque cuando yo evalúo el cuadrado medio,
Estoy dividiendo la suma de cuadrados por los grados de libertad y no puedo dividir por cero. Entonces, ni la opción que está indicada acá, ni la opción que está indicada acá son adecuadas. Es decir, si quiero hacer falta de ajuste, ¿sí? Para ver si un modelo, por ejemplo, cuadrático es adecuado en este caso, o mejor dicho, no sirve el modelo lineal que estoy proponiendo, no puedo hacer estas distribuciones. Me quedaría por ver las distribuciones que están indicadas del segundo al cuarto gráfico. Y para ello vamos a calcular la desviación estándar asociada con el estimador B, que de la pendiente del modelo de regresión. Dijimos que cuando nosotros hacemos una estima que es bastante precisa, el intervalo de confianza es bastante, tiene poca amplitud y eso se debe a que la varianza o la desviación estándar asociada con lo que nosotros calculamos o con la variable aleatoria B es muy pequeña, con lo cual la precisión es muy grande. Para que la desviación estándar sea pequeña, uno de los factores que influía sobre ella es este término que tenemos acá. Esto era lo que nosotros llamábamos SXX y tiene en cuenta cómo se aparta cada uno de los XY del X promedio del todo el conjunto de valores. Por otro lado, también dependía de la desviación estándar residual. Pero si nosotros para este análisis ponemos que esa desviación es la misma en todos los casos, la pasamos dividiendo hacia este lado, como si la desviación estándar de la pendiente estuviera siempre dividida por un número constante, y solo vamos a analizar esto que depende básicamente de la distribución de los X en el rango de la variable independiente. Para calcular los SXX, lo que vamos a ver es los dibujos que tenemos acá y vemos que las X están distribuidas en un rango que va desde -1, perdón, desde -1 hasta 1. Entonces, por ejemplo, para el tercer dibujo, que es esto, tengo X en el valor de 1, X en el valor de -1, X en el valor de 0, y estas X que están acá van a estar en la mitad de 0 y 1, o sea 0,5, y estas otras X van a estar en -0,5. Como conozco todos los valores de X, lo que puedo hacer es sacar la media y después calcular el SXX, según lo que dicta esta expresión. Entonces, lo que vamos a hacer es esas cuentas, pueden hacer ustedes para practicar y ver si les da los números que están indicados acá en este caso. Si observamos los valores calculados, vemos que el que tiene la menor precisión, o sea, perdón, la menor desviación estándar asociada con el cálculo de B y por ende la mayor precisión, es esta opción. El problema es que tiene muy pocos grados de libertad para la falta de ajuste, así que nos vamos a quedar con alguno de estos dos que tienen una alta, o sea, tienen una desviación estándar asociada a B también pequeña, pero tiene un mayor número de grados de libertad, tanto para la falta de ajuste como en este caso no hay una pérdida muy importante de grados de libertad para el error puro. Si yo tuviera que decidir entre estas dos opciones, que son muy semejantes, ¿sí? Acá sí hay una disminución importante, pero entre estas dos son semejantes, lo que podemos llegar a ver es que en este caso hay dos puntos puestos en la parte central, es decir, justo en el X que coincide con el X promedio. Si ustedes suman todos estos valores y los dividen por el número total de datos, van a encontrar que el promedio es 0. Si yo me fijo en este caso, no tenemos valores que coinciden justo con el promedio. Entonces,
¿A qué viene esto? Viene al sentido de que si yo veo en este caso, ¿sí?, la expresión de ese XX, cuando yo haga la resta de los valores de XY con el X promedio, si el XY coincide justo con el X promedio, esta resta me da 0. 0 elevado al cuadrado me da 0 y en realidad este término no contribuye a esta sumatoria y por lo tanto no contribuye a disminuir el S de B, ¿sí? O sea, la desviación estándar de la pendiente. Es decir, que cuando yo tengo puntos de la variable independiente que justo están ubicados en el valor medio de todos los valores de esa variable, no contribuyen mayoritariamente a disminuir la amplitud del intervalo, con lo cual no tiene mucho sentido que yo elija esos valores de X. Por lo tanto, esto, ¿sí?, como tiene esta, esta particularidad, esto no lo vamos a elegir. De todas las opciones que me quedan, entonces dijimos, esta no por los pocos grados de libertad de la falta de ajuste y esta no porque tiene una desviación asociada de la pendiente que es un poco más alta que en los otros casos, con lo cual la precisión es un poco menor, así que me quedaría que la opción más adecuada es la que está indicada en este caso. Al poner una mayor cantidad de puntos en los extremos, lo que uno consigue también es disminuir, ¿sí?, el error, o sea, la amplitud de esos intervalos que vieron que tenía una forma media como que la amplitud se disminuía hacia el X medio y aumentaba hacia los valores muy pequeños de X o los valores muy grandes de X. Por eso también es conveniente poner varias réplicas en los extremos del rango de los valores de la variable independiente. Bien, con esto hemos terminado la segunda presentación y ahora nos quedaría así lo de la tercera presentación y con eso ya terminamos todo lo que serían los contenidos de la materia de diseño de experimentos.